Bienvenidos sean a las presentaciones que está haciendo el Colegio de San Luis en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Es importante difundir el trabajo que hacemos en el Colegio de San Luis en el Fondo Editorial y dar a conocer las investigaciones que hacen las personas que trabajan en los diferentes programas de investigación del colegio. Para eso diseñamos una serie de presentaciones que en el marco de la FIL las vamos a estar pasando los días de la feria. Por eso hoy tenemos la presentación del libro Temas impostergables de la agenda pública, política, seguridad, migración, gobernanza y ciudadanía, que coordinó la doctora Fuensanta Medina Martínez. Para que nos den los comentarios de esta presentación está el doctor Hugo Borjas y le paso la palabra para que empiece la presentación a la doctora Fuensanta Medina. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad que representa la FIL para conocer el trabajo de todos nosotros y para realmente que se difunda lo que estamos haciendo en los diferentes instituciones de educación superior y también aquellas personas que de manera libre escriben y que aportan cuestiones muy importantes para el desarrollo nacional e internacional. Bueno, a mediados del 2019, a iniciativa del entonces coordinador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales, el doctor Hugo Borjas García, que esta mañana nos acompaña, se convino en realizar este primer libro en colectivo del Programa de Estudios Políticos e Internacionales. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales tiene una historia previa en el Colegio de San Luis, que era un primer departamento de estudiar o para estudiar la relación México-Estados Unidos a partir de asuntos como Metlalclad y San Javier y a partir también de otro tipo de problemas que se surgieron, sobre todo a partir de la firma y ratificación del TLC. Entonces, ¿cuál es el propósito de este primer libro? Bueno, pues como dije yo, era realizar este primer libro en colectivo del programa de estudios políticos e internacionales, atendiendo a lo que a nuestro juicio y relacionado con nuestras respectivas investigaciones constituyen los temas impostergables de la agenda pública, a saber, política, seguridad, migración, gobernanza y ciudadanía. Así, nos dimos a la tarea de realizar unas actividades que rescataran para el dominio de los especialistas, pero también para el público en general, lo más actual de nuestras investigaciones de una manera y otra pudieran incidir también en la formulación de las políticas públicas. En sentido estricto, no creo exagerar al decir que la mayor satisfacción para todos nosotros es y será ver que nuestro trabajo cotidiano tenga repercusiones positivas, tanto en la formulación de las políticas públicas y estas cómo influyen en la construcción de la gobernabilidad y la gobernanza, orientadas ambas al fortalecimiento de las capacidades sociales, la resiliencia y el empoderamiento de grandes núcleos sociales de nuestro país. Este libro se compone de 8 artículos o capítulos que han tenido el propósito de ofrecer una mirada analítica a los temas más urgentes de la agenda pública. Quiero agradecer de manera muy particular al doctor Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis, a la doctora Claudia Verónica Carranza Vera, que en su momento era secretaria general de nuestra institución, y al maestro Jesús Humberto Dardón Hernández, secretario general, por el apoyo que brindaron a la realización de esta obra. No quisiera yo dejar pasar también el apoyo decidido de la compañera Daniela Márquez del Castillo, porque estoy absolutamente convencida que su trabajo discreto pero constante ha sido fundamental para la realización de este trabajo en colectivo.
Me voy a permitir hacer algunas consideraciones sobre este libro y para que ustedes tengan una mayor idea de lo que vamos a encontrar en él. Voy a hablar de lo que compone este libro, que ya como dije es de ocho capítulos, y voy a hablar un poco de lo que van a encontrar por cada uno de sus autores. Me voy a referir al artículo del doctor Julio César Contreras Manrique y de Manuel Sánchez López, que examinan las políticas públicas en el texto, la política de las políticas públicas, elementos para pensar en la política de las políticas. El texto aporta argumentos para dar cuenta de la necesidad de analizar la política pública desde el proceso político, determinar el grado del impacto y la influencia de los conflictos, las condiciones y la organización social. Después vamos a encontrar un capítulo, un artículo del doctor José Santos Zavala. El doctor José Santos Zavala denominó su obra como Credibilidad y Eficiencia en las Políticas Públicas Locales. Y en él realiza un análisis de las políticas públicas en el plano local desde la credibilidad y de la eficiencia, señalando las adversidades por las que atraviesan y que se encuentran asociadas con las diferentes formas y niveles de desenvolvimiento democrático. Más adelante nos va a hablar el doctor Hugo Borjas, y también una de sus estudiantes, que es la licenciada en Relaciones Internacionales, por cierto, que su nombre es Adria Aro Pérez. Adria Aro Pérez nos va a hablar junto con el doctor Hugo Borjas de las nuevas condiciones que están presentes en el proceso democrático del 2018, de cómo estas nuevas realidades influyeron en el proceso democrático del 2018 y cómo también a partir de la reforma política de 2014 se tradujeron ya en hechos muy concretos. Después viene el artículo del doctor Patricio Rubio y también del doctor Hugo Alejandro Borjas García, que tiene un nombre muy sugestivo: Nuevos invitados a la mesa. El sistema político potosino a partir de 2018, y está relacionado con el notorio fortalecimiento del movimiento de regeneración nacional Morena en la entidad. Nos tratan los autores, recurren a la idea del enojo para sintetizar el estado de ánimo de amplios sectores del electorado, que tuvo en su momento un correlato en las urnas y la relación de este con algunos rasgos y prácticas de la vida pública nacional y local, que permitió la capitalización de la irritación de amplios sectores del electorado a lo largo y ancho del país a favor del movimiento de regeneración nacional Morena. Después vamos a encontrar el tema de la seguridad alimentaria, por Fuensanta Medina Martínez, a sus órdenes, y yo en el tema de la seguridad alimentaria he querido tocar lo que se refiere a la Cruzada Nacional contra el Hambre del presidente o como política pública del sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, la Cruzada Nacional contra el Hambre, yo afirmo que también se dio no nada más como una política pública de orden asistencial, sino también con un enfoque de derecho. Más allá de que tengamos o no acceso a los alimentos, tanto por razones económicas como por razones de otra índole, de razones de producción, hay un elemento ético, pero también hay una norma de derecho en la que el Estado-Nación está obligado a atender el artículo 4 constitucional que se refiere al derecho
a la alimentación. Bueno, y que me parece muy importante rescatar lo que son los enfoques de derecho en las políticas públicas. En relación con los flujos migratorios connacionales y transnacionales, vamos a encontrar el artículo de la doctora María Cecilia Costero Garbarino y del doctor Tomás Javier Calvillo Una. Bueno, ellos nos hablan, se focaliza su estudio en las causas, los retos y las perspectivas de este flujo internacional de migrantes en coyunturas históricas particulares. También manejan la hipótesis planteada, es que si bien es cierto que el resurgimiento de los principios de política exterior por parte del gobierno federal mexicano en 2019 responde a una visión histórica, también ha ejemplificado una cierta retracción exterior en su proyección internacional, es decir, la política exterior de México en materia de protección, refugio y asilo a los migrantes ha experimentado en los últimos 3 años una retracción importante. Bueno, finalmente la doctora Enriqueta Serrano Caballero nos habla en su artículo La ciudadanía de la Unión Europea de una visión cosmopolita, de una perspectiva histórica jurídica en la que se reflexiona acerca de la ciudadanía única de la Unión Europea para así conocer los alcances y los retos que este proyecto ha tenido. A partir de una serie de planteamientos como ¿qué significa ser ciudadano de la Unión Europea? ¿Cuáles son los derechos o obligaciones que debe cumplir esa ciudadanía? ¿Realmente se cumplen? ¿Es posible crear una ciudadanía que vaya más allá de las fronteras nacionales? ¿Podría generarse una democracia federal en los territorios que abarca la Unión Europea? Estas son una serie de preguntas que ella se plantea, de alguna manera contesta y de alguna manera también concluye que la intención general es decir y reflexionar la consecución de una ciudadanía europea cosmopolita que puede materializarse en los próximos años y cómo podría ser esta y qué repercusiones tendría para los estados nacionales de la Unión Europea. Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar al abrir este libro, al consultar este libro, que insisto, es un libro que tiene tanto análisis de problemas estructurales como también tiene algunos análisis de coyuntura. Lo último que yo quisiera decir en este sentido es que sin duda, el libro aparece en uno de los momentos más difíciles de la historia contemporánea del mundo. ¿Por qué digo esto? En la mitad de la pandemia, después de lo que nosotros, los grandes teóricos han dicho de las ciencias sociales, en el sentido de que a partir de la desaparición del mundo bipolar y el fin de la Guerra Fría, trajo como consecuencia, entre otros, el desplazamiento de los paradigmas de las ciencias sociales, en particular el que se refiere al binomio seguridad y desarrollo, nos encontramos que la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19, nos está poniendo de frente sobre nuevos paradigmas o está cuestionando, por decirlo de manera más correcta, los paradigmas de las ciencias sociales, los paradigmas científicos o de las ciencias exactas y desde luego el modo civilizatorio en la que el hombre del siglo XX y XXI se está desarrollando. Muchas gracias. Adelante, Hugo, por favor. Gracias, Jorge. Sí, como bien puntualizó la doctora Fuensanta y reseñó brevemente el libro, tiene varios propósitos y como todos sabemos, cada libro tiene una historia detrás. A mí me gustaría centrarme en esa historia detrás porque esa historia detrás también impacta en los temas
y en la situación, como terminaba la doctora Fuensanta, en la cual surge ese libro y que, bueno, adelanto a los que nos escuchan que habrá uno posterior. Y este libro es, digamos, el que marca quizá una manera de pensar previo a la pandemia. Nuestra intención es mostrar después cómo ya no somos los mismos, es decir, ya incluso no reflexionamos igual, porque la pandemia ha calado hondo en todos los sentidos y nosotros como investigadores lo hemos padecido, lo hemos sufrido y ha cambiado nuestras propias reflexiones. Entonces, este libro que hoy presentamos tiene ese momento previo que da muestra de cómo situaciones como las que hemos vivido nos cambian. Y bueno, un poco me centro en esa historia detrás. La historia detrás que hay es esa intención del programa de estudios políticos e internacionales de hacer patente lo que se trabaja. Esa es una de varias intenciones, es hacer patente, sacar al público que no se crea que nosotros vivimos solo encerrados en el cubículo trabajando, no, que hacemos algo que ocurre allá afuera y es un espacio para mostrar. Por supuesto, no es lo único que hacemos, es decir, todos los investigadores, más allá de su colaboración en esta obra, tienen otras publicaciones, pero este guarda esa intención. Al mismo tiempo, guarda también la intención, es una intención de encuentro o reencuentro entre compañeros y entre alumnos. Varias de las colaboraciones están hechas con compañeros o están hechas con alumnos. Es decir, también es una intención de crear un espacio colaborativo, no solo de manera individual. Sí hay colaboraciones individuales y bienvenidas, pero también es un espacio en donde investigadores logran coincidir sus temas para poder trabajar en ellos y sacar un trabajo conjunto. Esa es otra. Y más allá de que se puedan encontrar otras intenciones en la obra, también existe esa intención de aglutinar la diversidad de temas. Si bien todos nos acoge la ciencia política, sabemos que la ciencia política tiene relaciones internacionales, tiene políticas públicas, tiene ciencia política y administración pública, es decir, tiene una temática variada y esta obra pretende también reunir y no está cerrada exclusivamente a la temática de la ciencia política, porque traspasa esta obra y las que tenemos la intención de construir posteriormente, traspasa solo la disciplina de la ciencia política, es decir, que puede incorporar una temática que tenga que ver con las ciencias sociales, con la vida pública, y ese es también la intención de un espacio en donde se pueda confluir con todas estas intenciones. En principio, esas son las que se muestran en la obra, que se trabajan, como ya se ha dicho, migración, gobernanza, elecciones, todas estos asuntos que muestran el trabajo y que, bueno, a nosotros nos ha pues alegrado mucho que lleguemos a este punto porque han sido esfuerzos que no siempre se consiguen por todas estas intenciones y que, bueno, las cuestiones que nunca pensamos, como lo decía la doctora Fuensanta, nunca pensamos que posterior a ella nos llegara la pandemia, pero que está siendo una muestra de lo que la obra era o es en esos momentos. De manera fortuita se están trabajando ahora algunos trabajos, vaya, que muestran ese cambio de el mundo después de la pandemia. Entonces yo creo que la obra en eso se detiene, es una obra multitemática que puede ayudar a mostrar, porque se me estaba pasando, entre otras cosas, se detiene en aspectos internacionales y por otra parte en aspectos sumamente locales. Pero es ese ir y venir que desde hace mucho tiempo en el programa de estudios políticos internacionales no le hemos dado la espalda. Es decir, nosotros nos hemos dado cuenta perfectamente
de cómo en no pocas ocasiones los aspectos locales, localísimos, terminan influyendo en el mundo internacional. Y nosotros siempre hemos sido, insisto, fue algo fortuito que nos llevó quizá en el trabajo de pasillo que a veces se hace a darnos cuenta cómo cuando hablaba un internacionalista frente a uno que estaba haciendo políticas públicas para municipales, para los municipios, veían ese encuentro. Y eso ha sido algo que también casi podría decir nos construye a nosotros y construye al programa de estudios políticos internacionales. Ese ir y venir en temáticas que ya no nos detenemos en si son locales, si son nacionales, si son internacionales. Vamos constantemente de un lado a otro, reconociendo la importancia, y ese es otro valor que muestra este libro y otro valor que reconocemos en el programa de estudios políticos e internacionales, y que no me quiero ir más allá, y que bueno que invitamos a todos para que consulten la obra y puedan ahí darse cuenta de todo lo que aquí pues más o menos se ha dado un pincelazos al respecto. Gracias, Hugo. Como siempre tienes una gran visión a futuro, porque las dos preguntas que tenía preparadas ya las contestaste. Entonces, igual las quiero formular para dar pie a ver si tienen algún nuevo comentario para cierre final, ¿no? La primera era si va a haber un nuevo libro trabajado en el programa de estudios por la experiencia que tuvieron con si tenían pensado sacar un nuevo libro, que ya nos respondiste con ese futurismo que tienes a flor de piel. Y la otra pregunta era exactamente, bueno, esa sí me puedes dar, ¿qué experiencia les dejó trabajar con alumnos y compañeros para hacer este libro? Pues le cedo la palabra a los dos para el cierre final, y regresamos para terminar la presentación. Doctor Hugo Borjas, por favor. Sí, bueno, mira, la primera pregunta, sí tenemos previsto otro trabajo, o otros trabajos, porque también es bueno aclarar, no todos los que se encuentran en el libro son todo el programa de estudios políticos. Sabemos que los investigadores a veces las agendas las tenemos distintas, y eso hace que no todos puedan en su momento colaborar en la obra, con lo cual sí tenemos previsto que salga otro trabajo con otros compañeros del programa de estudios políticos internacionales, pero que la obra guarda las mismas intenciones que ya he mencionado. Y la otra pregunta, ¿cuál fue, Jorge? Que no recuerdo. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con compañeros y alumnos para la elaboración de este libro? Mira, sabemos los que hacemos el esfuerzo, que casi ya hoy en día todos los investigadores hacen el esfuerzo por tener colaboraciones conjuntas. Tiene una característica muy especial trabajar con alumnos. Es diferente trabajar con alumnos que trabajar con compañeros. Con compañeros, bueno, hay dinámicas que ya nos conocemos, ya sabemos y tenemos incluso cosas resueltas, porque digamos que es distinto trabajar entre pares que trabajar con alguien que a lo mejor requiere un apoyo de formación. Y no estoy diciendo que no estén formados, es parte del trabajo que nos corresponde, y que los estudiantes que en esta ocasión participan, y que seguramente así será en próximas colaboraciones, son alumnos destacados, son alumnos que saben trabajar y que nos enseñan a nosotros mucho, porque, y también esto hay que decirlo, a veces ellos respetan mejor las fechas que nosotros. Sí, esa es una historia que sabemos. Claro que a ellos también hay que decirlo, una colaboración con nosotros, más allá de que seamos conocidos o no, tengamos una trayectoria, les emociona trabajar con sus maestros. Sí, y eso también para nosotros pues es una alegría enorme, que ellos nos la transmiten, y que al final del día, pues nosotros queremos responder por esa alegría que se les ve a ellos. Entonces, sí, no digo que que no siempre las colaboraciones son para tirar cohetes y hacer fiesta, pero sí nosotros hemos tenido pues muy buena respuesta. Nuestros estudiantes yo me atrevería a decir, son de lo mejor que se puede encontrar en México. Son estudiantes muy comprometidos, muy serios, bien formados, que bueno, nosotros lo vemos cuando
hacemos este tipo de ejercicios colaborativos, cuando los vemos en un mano a mano, cuando los vemos haciendo y revisando lo que se hace en conjunto, y eso a nosotros nos enriquece mucho y nos alegra mucho, por supuesto. Ok, gracias. Doctora, ¿no quiere decir algunas palabras? Bueno, yo creo que sí habría que reconocer lo que dice el doctor Hugo Borjas, de que esta obra donde están participando otros alumnos y otros colegas, incluso fuera de la institución, particularmente en el artículo del doctor Aguilera, que viene también una persona de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos ha enriquecido mucho. Quisiera también destacar verdaderamente el carácter multidisciplinario, las diversas miradas que tiene esto y también el interés que el Colegio de San Luis ha puesto en lo que decía Hugo muy al principio de esta exposición, o para contestar tu pregunta, Jorge, que es ver cómo nosotros vamos desde lo local, desde lo regional, hasta lo nacional e internacional, y cómo cada vez estamos más convencidos tanto del carácter global de lo que está pasando en esta entidad, por decirlo de alguna manera, como de cómo influye también a lo que está pasando en esta entidad, lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Creo que ese es uno de los mayores riquezas del programa de estudios políticos e internacionales, el espíritu y la convicción con la que nació, ir desde lo local. Las grandes políticas públicas, las grandes decisiones políticas atraviesan por los territorios de cada una de las entidades nacionales. Eso sería, yo creo que un aspecto muy importante de esta primera obra colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Les agradezco mucho que hayan respondido la convocatoria para la presentación de este libro en el marco de la FIL. Gracias a ti, Jorge. Al público le estaremos informando por medio de las redes sociales las fechas en las que se van a transmitir en la red de YouTube y de Facebook del colegio estas presentaciones dentro de los días de la FIL. A los que vayan presencialmente a la feria, estamos en el stand F14 y ahí podrán encontrar este libro. Hay muy pocos ejemplares, corran que se acaba. Agradeciendo otra vez a ustedes y al público en general por la paciencia que nos tienen por estas presentaciones. Les recuerdo que durante toda la feria va a haber presentaciones de diferentes libros del Fondo Editorial del Colegio de San Luis y les agradecemos mucho su presencia. Y perdón, también recordarles que hay una versión electrónica ya del libro para acceso general, ¿no? Exacto, sí, eso también su futurismo me gana, porque eso lo iba a decir después, que también iba a ser el anuncio próximamente en las redes sociales, que este libro ya está en descarga gratuita en el Fondo Editorial de Libros Electrónicos del Colegio de San Luis. Entran a la página, entran al Fondo Editorial y en Libros Electrónicos, ahí hay libros, ya hay ahorita cerca de 100 libros en descarga gratuita, uno de ellos es este, y el que lo quiera descargar y conocerlo, adelante, ¿no? Otra vez agradecemos mucho su atención y hasta la próxima.